Hola, vamos a esperar a que llegue la Andrea. Si pueden decirme si se escucha, los que estén... Buena, Javi. ¿Se me escucha? ¿Bien? Bacán. Súper. Bien, vamos a esperar que llegue la Andrea entonces. Hola, Oe. Ahí está, vamos a invitarla. Yo soy muy nueva en esto, así que... acá. Hola, Andrea. Eh, ¿Cómo estáis? Bien. Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien. Un poco Aquí llegué cansada, me justo, imagino. justo. Sí, justo, justo. Oye, bueno, partir por nombre de Feministas Providencia y de mi parte, agradecerte por estar aquí hoy día con nosotras para nuestras tertulias constituyentes. Me imagino que estás con mucho movimiento, sobre todo ahora que falta muy poco, y así que bacán que te hayas dado el tiempo para este Sí, espacio. no, gracias a ustedes por el espacio, todos los espacios son tan agradecidos y valiosos en estos momentos, así que vengo justamente ahí de una plaza de Providencia para acá, porque Ah, es sí, estaban en el Cabildo, de los ¿no? pocos lugares, sí, estaban ahí en Bernardo Morín, Ujú. ahí estábamos en un conversatorio. Y nada, agradecerte, pues yo encuentro que son espectaculares todas estas posibilidades que tenemos de conversar y de encontrarnos a pesar de la pandemia y de todas las noticias que nos dan a diario. De todas las adversidades que hay, así No, es. heavy. Bacán. Bueno, entonces vamos a partir. Bueno, para los que vienen llegando, les voy a contar. Hoy día vamos a entrevistar a Andrea Gutiérrez, aquí presente. Ella es magíster en Gobierno y Sociedad, dramaturga, actriz, docente, gestora cultural. Actualmente participa de la comisión organizadora de la RACH, de la Red de Actrices Chilenas. Fue también presidenta de SIDARTE. Oye, que hay hecho cosas. Que soy Y una es señora mayor, hija, soy una señora mayor. bien movida la señora. Y ahora es candidata constituyente para el distrito 10. Entonces, me gustaría, Andrea, que para la gente que no te cacha tanto, que no conoce mucho tu trayectoria, si nos puedes contar más o menos cómo llegaste a la política y qué te motivó para ser candidata constituyente. Eh, Mira, yo nací en una casa bien política, ¿ya? Ujú. De hecho yo te diría que llegué a la política escapando de la política.
porque Pasa eso. nunca, claro, yo no soy militante de ningún partido político, entonces, porque de verdad que los conozco desde muy pequeña, entonces siempre tuve como reticencias a esos espacios. Sin embargo, he trabajado y he contribuido en proyectos políticos que yo he pensado que pueden llegar a ser transformadores. Y desde ese lugar y desde esa decepción también he ido encontrando los espacios donde poder desarrollar proyectos políticos que efectivamente tengan ciertos componentes que a mí me parecen muy importantes, como son efectivamente colectivos, y diría que mi punto bisagra llega con las articulaciones feministas, ¿no? Con la posibilidad de ejercer una política que tenga que ver con nuestros territorios de acción, con nuestros territorios de lucha, con la horizontalidad, con el cuidado, con hacerlo de nuestra manera, nuestra forma, y no en un espacio donde hay que entrar a los codazos y jugar como en igualdad de condiciones con personas que no tienen las mismas condiciones de vida en las que estamos las mujeres insertas. Entonces, desde ese lugar yo diría que mi activación feminista tiene como dos orígenes, que son el mundo sindical, el mundo laboral, ¿no es cierto? Y las reivindicaciones laborales y las reivindicaciones sobre todo de los derechos colectivos, porque además el sindicalismo en cultura no se entiende si uno no aborda también el ámbito de lo importante que es la vida cultural y los derechos culturales como derechos humanos. Y por otra parte, el feminismo a través de la red de actrices, donde de nuevo convergen el ejercicio del feminismo con también la perspectiva de los derechos humanos y de los derechos culturales desde ese lugar. Ahí viene como una suerte de cristalización de un montón de experiencias, de trabajos, de decepciones, y viene este momento también como de reflexión, que nosotras lo hicimos sin ningún interés electoralista. Entonces fue muy bonito porque cuando nos volcamos a las calles todas nosotras, ¿cierto? En el proceso del estallido, en el proceso de la revuelta social, que para mí y para muchas de nosotras es el origen genuino de este proceso constituyente, nos sucede que nos entregamos a esa reflexión muy honestamente, nunca pensando en disputar espacios ni nada por el estilo, sino que a una reflexión también que tuviera que ver como qué relevaríamos nosotras en esta conversación y en esta discusión. Y después, cuando empieza ya a generarse o a cortarse el trecho y acercarse como el proceso más electoral y empieza a definirse cuáles son los marcos del acuerdo del que nosotras fuimos bastante críticas, ahí viene una segunda parte de reflexión donde dijimos, bueno, ¿y qué pasa si nosotros pensáramos en una candidatura? Deliberamos, decidimos colectivamente, pero no nos parecía que había espacio donde estar, como no íbamos a estar dentro de una lista de un partido político, no íbamos, entonces había ciertas condiciones que en realidad no se daban y tampoco se nos iba la vida en ello si es que no estaban las condiciones que dieran cuenta de genuinamente lo que nosotras habíamos reflexionado. Y ahí llega la invitación desde la coordinadora 8M para integrar la lista de movimientos sociales, que es la que estamos integrando en la actualidad, y ahí sí cobró forma y cobró sentido y nos dimos cuenta que podía ser tremendamente importante instalar los debates que habíamos tenido y las conversaciones en ese contexto y nos aventuramos súper encima de el momento donde había que conseguir firmas y eran muchas firmas, entonces como que nuestras metas han sido súper cortitas y como que se superan inesperadamente, como el 11 de enero para ver si logramos inscribir porque tenemos que juntar 1000 firmas y estamos a 12 días. Ya, bueno, nos juntamos casi 5000 firmas. Ya, lo logramos y nos inscribimos después y como que han ido como articulándose las cosas muy sorpresivamente porque también se ha ido sumando mucha gente al proceso y ha sido un proceso muy distinto a otras instancias políticas, como muy genuinamente acompañado, acompañada, muy genuinamente colectivo. Entonces,
La verdad que por el momento esto ha sido solo como crecimiento y ganancia para organizaciones políticas que yo creo que desde otros lenguajes y desde otras maneras venimos a transformar también la forma en que se viene haciendo política y que está tan desgastada, desprestigiada y yo creo que llegó su momento, llegó su momento de jubilar. Sí, como de armar una nueva política, de quitar esto Sí, de hacer todo como a puerta cerrada y como tú mencionas mucho, me he fijado en tu campaña de la soberanía popular también, como de que así todos, es, todos seamos partícipes. así Y es. en esto que mencionas de la invitación de la coordinadora 8M y que hay muchas candidatas feministas como la Karina, la Francisca Hernández, varias. ¿Cuál es tu parecer al respecto? ¿Y crees que hay que trabajar con ellas en conjunto? ¿Cómo sería eso? Sí, mira, la suerte o lo bonito de haber generado la lista de movimientos sociales Unidad Independiente es que hay un proyecto común. Y en ese proyecto común hay respeto hacia las compañeras, hay un compartir miradas y evidentemente cada una tiene sus énfasis y cada una tiene un background de capacidades personales que se han venido gestando a través de nuestros propios desafíos colectivos. Pero creo que hay muchísimo en común y yo me siento muy representada y muy interpretada también por mis compañeras y me encantaría que entráramos juntas todas a la convención, pero también tengo como la tranquilidad de que siento que la articulación política feminista trasciende también a los distintos procesos, ¿no? No es solo la disputa del proceso constituyente, entonces creo que ahí hay cierta mirada y cierta articulación territorial que se dio particularmente desde el 2018, ¿no? Donde hoy día la mayor organización de base que tú vas a encontrar es esta, por las feministas, ¿cachai? Tú te vas a dar cuenta Claro, que territorialmente hoy día los partidos políticos han perdido, yo diría que quizás solo el Partido Comunista todavía tiene cierto arraigo en los distintos territorios, ¿cierto? Pero ha sido una de las grandes pérdidas de los partidos políticos que se han vuelto una élite y que esa élite se ha vuelto también desvinculada, ¿no? En la medida que han estado más cerca del poder, eso se va aumentando esa brecha, pero la articulación territorial feminista trasciende, incluso trasciende en algunos casos, en las feministas que integran partidos políticos, trasciende incluso los partidos políticos. Y yo creo que espero que esa perspectiva también prime en el proceso constituyente, ¿no? De poder lograr ciertas conquistas que son urgentes desde la perspectiva feminista y que son impostergables y por eso también hemos dicho de muchas maneras y desde muchos lados las feministas que esta vez nuestra voz iba a ser indelegable porque todas las veces en la historia que hemos confiado esa confianza se ha defraudado y lo vimos esta vez el propio 11 de abril, cuando se inscribieron, el 11 de enero, cuando se inscribieron las candidaturas, que vimos que bajaron a feministas históricas, que no se respetaron los acuerdos. Entonces, de ese comportamiento estamos hablando cuando no vamos a delegar. No vamos a delegar en esas personas, ¿cierto?, la voz de las feministas. Y por eso me parece muy positivo y muy bueno que hayan una gran cantidad de postulaciones, una gran cantidad de nombres, porque existe el interés de estar ahí justamente para no fallar a este mandato que tenemos desde el colectivo y desde la articulación social, ¿no? Es decir, desde el feminismo, pero también desde la revuelta social. claro, totalmente. Además, las mujeres movemos mucho, o sea, tenemos una garra que mueve montañas, así que Sí. Y además, es bueno que y además la articulación del discurso con coherencia, siento yo, ¿cachai? Como nosotros decimos lo que va encarnado en nuestra acción. claro, No está, en el discurso feminista no es posible que se genere una distrofia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿me entiendes? No cabe porque nuestro quehacer es nuestro discurso. Eso es lo que somos y claro. eso es lo que hacemos.
y estamos en construcción permanente además, de aprendizaje, de despertares, de muchas cosas. Entonces, a mí me hace mucho sentido poder hacer hoy día las cosas desde ese lugar. Me da mucha tranquilidad. Sí. Oye, y Andrea, para ti, ¿cuáles serían como los puntos principales que debiese tener esta constitución eh, feminista, que tenga equidad de género? ¿Qué elementos para ti son claves en eso? Mira, una de las cosas que me parece importante es como señalar que antes de poner como la lista de derechos o las cosas que queremos conquistar, es decir, la Constitución entera es un tema de feministas y de perspectiva de género. La Constitución completa, no solo algunos capítulos, no solo los temas de mujeres, sino que todo lo que trata, de todo lo que trata la Constitución tiene que ver con una perspectiva feminista, porque estamos hablando de cómo vamos a relacionarnos, ¿cierto? De cómo vamos a vivir en comunidad, pero además de redistribución de poder. Y ahí nosotras y las disidencias y otros también grupos, los grupos que son excluidos y que han sido históricamente excluidos, tenemos que en esa redistribución del poder reordenar este mapa, reordenar cómo el poder se distribuye tanto en los territorios como en los grupos sociales. Y las mujeres hemos estado históricamente e injustamente subordinadas por la propia lógica que tiene la Constitución. Entonces, desde ese lugar a mí me parece que lo primero es mirar el modelo de Estado que vamos a construir, el tipo de democracia que vamos a hacer, cómo vamos a descentralizar el poder, cómo vamos a entregarle poder a los territorios, pero sobre todo diría que el mandato fundamental es ir a recuperar esa tercera voz que hoy día está absolutamente ausente de la Constitución actual, que es lo que tú decías delante, que es la soberanía popular, que es el hecho de que no se trata solamente de una discusión de queremos un Estado más fuerte versus el mercado, ¿no? Que nos ha cooptado todos nuestros derechos sociales y nos ha precarizado nuestras vidas y ha exterminado el medio ambiente, etcétera, etcétera. Se trata de incorporar como tercera fuerza la voz de la ciudadanía, la voz de la sociedad civil organizada, la voz de las distintas organizaciones que nosotras y nosotros integramos hoy día y que han por años, ¿cierto?, se han levantado frente a las distintas injusticias y las distintas asimetrías y las vulneraciones de nuestros derechos fundamentales, y ese reconocimiento de esas voces, tanto colectivas como las individuales, deben plasmarse en un modelo de Estado, que sea plurinacional, que sea descentralizado, que tenga organismos paritarios y que a la vez genere una democracia que supere la democracia que tenemos hoy, que es una democracia representativa, donde nuestros representantes dejaron de representarnos, dejaron de cumplir ese rol, pero además también la propia estructura que tenemos, el hiperpresidencialismo, hace que tengamos un Congreso que es muy poco lo que puede hacer por sí solo. Entonces, esa redistribución es fundamental, la incorporación de las voces de la ciudadanía, que podamos tener plebiscitos, que podamos tener iniciativas populares de ley, que podamos tener referéndum revocatorio y que a la vez las organizaciones de la sociedad civil que se han conformado durante años muy contracorriente tengan también la posibilidad de desarrollar su trabajo sostenidamente, porque lo que hacemos, yo en mi caso, tanto en la vida sindical como en el activismo feminista, uno hace todas estas cosas en tu tiempo, después de todo tu trabajo remunerado, tus trabajos de cuidado, tu trabajo, además súmale el activismo. Sin embargo, este sistema político financia a los partidos políticos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no podemos financiar las organizaciones de la sociedad civil que han hecho un trabajo sostenido sobre distintas áreas que son tremendamente preponderantes para nuestro buen vivir, nuestra vida comunitaria? Y ahí a mí me parece que algo que tenemos que hacer, como ponernos como tarea,
desde una lógica anticapitalista y antineoliberal, es que tenemos que incorporar la voz colectiva como un proyecto político para cambiar efectivamente, porque no va a quedar todo solucionado en la Constitución, pero si logramos ingresar la soberanía popular, si logramos que el poder vuelva a las personas, vamos a poder después hacer las transformaciones sociales que necesitamos de aquí a muchos años para poder sacar este neoliberalismo que tenemos. Claro, es como una semilla esto, pero que después en el tiempo va a dar grandes frutos. Exactamente. Entonces, es muy importante eso, que la gente se informe y que participe, que Sí. eso que nombrabas del financiamiento que hay a los partidos políticos, que ha demostrado ahora en las campañas, en las franjas, que los independientes tienen pero nada de tiempo y Un segundo. un segundo es como... Entonces yo me pregunto cómo, qué pasa con la gente que no tiene acceso, por ejemplo, a esto, al internet, a las redes sociales, que se queda con lo que sale en la tele o en la radio. Entonces, Sí, por sí, es eso, muy claro, difícil. mucho movimiento, como lo has hecho tú y varios candidatos como de los cabildos, ir puerta a puerta. Entonces, claro, es muy importante ahí como sacar esto, lo vuelvo a nombrar, como de la puerta cerrada y eso que dices tú de que la ciudadanía se haga parte, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y hay que hacerlo desde distintos lados, con distintas maneras, con distintos mecanismos. Hay que entender también en eso, yo creo que ahí quienes tenemos como una militancia en el mundo social, no nos es extraño el poder llegar a los territorios, el poder dialogar con las personas. Lo que pasa es que estamos en un proceso de pandemia, los despliegues de candidaturas como la nuestra no tienen recursos económicos, ¿cachai? Para andar como repartiendo propaganda en todas partes. Claro, Entonces, claro, yo por ejemplo, no sé, nunca entrego un volante si no se lo entregué a una persona con la que hablé. Nunca, no tiro volantes, no tiramos volantes en las casas, no ponemos volantes así como en los autos, porque no tenemos esa cantidad de recursos para poder hacer eso, mucho menos poner palomas publicitarias o hacer estos carteles que paran. Estoy diciendo de todas las cosas que vi, porque yo el lunes estaba volanteando fuera un metro con una compañera y quedamos como, ya como que salió la plata a la calle, ¿cachai? Como era mucho, ¿verdad? Pantallas LED, unos carteles, las palomas que tapizaban todo, ¿cachai? Y miles y miles y miles de volantes regados en el suelo, ¿cachai? Entonces yo decía que increíble porque es como avasallarte con la plata, ¿cachai? Como ya, ok, contigo pueden hablar las personas, pero si te pongo la plata encima, no te van a ver, vas a desaparecer, ¿cachai? Y eso es así en la franja electoral, es así en la invitación a los programas, porque tú podrías decir, ya, los programas, por ejemplo, van a poner mayor acento en aquellas candidaturas en las que no sean, no sé, que no se han visibilizado tanto, o candidaturas independientes. No, invitan a los mismos, a las mismas, a los que ya son conocidos y conocidas, ¿cachai? Yo me he fijado como exhaustivamente como las gente que es como notoria del mundo independiente, como conocida, o gente de partido. Eso es como eso es lo que existe en el mundo. Y lo que decís tú, hay muchos lugares donde todavía la tele es la única herramienta, hay muchos lugares donde no llega el wifi. Entonces, es una desventaja que hay que, como muy ingeniosamente, estar todo el tiempo intentando revertir. sí, pues, y eso que decías tú de tanto volante, las palomas y todo, al final es como una contaminación visual y demasiada información, entonces no, es puro como rellenar, siento yo, y no se llega mucho, la gente no se informa tanto al final. Oye, y Andrea, tú, otra área que tú quieres fortalecer es la cultura, ¿no? Ahí tienes harto carrete. Yo he visto que alguno de tus lemas es cultura somos todes y que hablas mucho también de la cultura del buen vivir. ¿Nos podrías explicar un poco a qué te refieres con esto y cuál sería para ti como el mayor problema o la mayor deuda que hay con la cultura en la
constitución actual? Mira, como lo principal es que como sepamos y nos demos cuenta que lo que estamos hoy, soy yo la que sueno. ¿Tú escuchas ahí un ruidito, no? ¿No? Oye, yo es que escucho un ruidito como... Bueno, está Ya. pasando una moto, quizás eso. No, lo que te decía es que fundamentalmente la preponderancia que queremos dar, y ha sido efectivamente, como tú dices, uno de nuestros mayores intereses, es eliminar o disputar la cultura neoliberal. Porque hoy día, algo que tú encuentras transversalmente, de la izquierda a la derecha, el abordaje de los temas culturales son siempre vistos con el lente del neoliberalismo. Entonces se tiende a pensar que temas culturales son temas de artistas, que es un problema de artistas, que estamos hablando de las disciplinas del arte, y que estamos hablando de, ponte tú, un problema de acceso a poder comprar una entrada, a poder ver un concierto o a leer un libro. Y ese ámbito como del consumo cultural, ¿cierto? Es una mirada de lo que son los derechos culturales. Porque los derechos culturales son... Ah, viste que dice ahí la Nona Fernández que hay un ruido de interferencia. ¿Sí? Sí. ¿Tú tenés como micrófono? Sí, o sea, estoy con esto, con el audífono. Ah, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí puede ser, ¿o no? Ahí como que paró. Ahí volvió a sonar. ¿Es tu micrófono? Ah. ¿Soy yo la que suena? Hay un ruido muy raro. Me importan las personas porque imagínate escucharme con ruido ya una tortura. Espérate. Voy a hacer una cosita. André, ponte audífono. Un segundo. ¿Me puede traer audífonos alguien? Tengo asistentes aquí. ¿Qué persona? No es tu audífono, ¿tú estás segura de eso? Si hay un ruido, ya les, viva. Ya voy a ponerme audífono. Vamos a ver si lo logramos. Ahí. No, ahora yo escucho el ruido en el audífono. No, no soy yo. Perdón. ¿Tú no escuchas el ruido? Ah, es que no te escucho ahora de voz. Ahora, sin audífono mejor. Ahí dejó de sonar. Ahí dejó de sonar. Era yo. Ya. Eres tú. Ya. Era Perdón. único. Después, por Yo favor, soy mira media primero. Perdón, es que yo soy media guasa para estas cosas, pero vamos aprendiendo en el camino. Sí, no, está bien, está bien. Lo logramos por lo menos. Hoy, ya, Lo ahora sí. logré. Ahora sí. Ya. Eh, Digamos. bueno, el punto, lo que hablábamos de cultura. El punto era empezar como a justamente instalar la perspectiva entonces de derechos culturales, ya no desde esta mirada neoliberal, desde esta mirada como de cartelera cultural, sino que pasáramos a verla como un derecho humano, donde todas y todos, y por eso decimos cultura somos todes, donde todas y todos somos productores de cultura, con todo lo que hacemos permanentemente, con nuestra vida en comunidad, con cuando expresamos quiénes somos, cuando participamos culturalmente, ¿cierto?, de nuestras distintas comunidades, y pensar que también estaban siendo vulnerados, y eso desde el contexto, por ejemplo, de la revuelta social, derechos culturales, cuando se te criminaliza levantar una pancarta con lo que tú crees y con lo que tú sientes, cuando se criminaliza acciones e intervenciones que tienen que ver con tu manifestación cultural, cuando se criminalizan los murales, las pinturas, los rayados, ¿cierto?, que forman parte de una resignificación de nuestro patrimonio, de lo que estamos sintiendo culturalmente, de que nos estamos transformando. Y si vemos, de hecho, el estallido con esa perspectiva, uno se da cuenta de esto es una transformación cultural.
Y como Claro. pensábamos que la Constitución es un documento cultural porque reorganiza la forma en que estamos viviendo, dijimos, bueno, hablemos entonces de los derechos culturales que no están consagrados constitucionalmente, pero que son derechos humanos, que están en el Tratado de Derechos Humanos, como derechos humanos de segunda generación, y que además son tremendamente desconocidos porque los ejercemos, los necesitamos, los requerimos, pero no los nombramos. Y como no los nombramos, no sabemos de qué estamos hablando. Y en ese sentido, el buen vivir, que es como una mirada y un norte que puede darte la nueva Constitución, te saca de la lógica de que la Constitución es un tema técnico, ¿no? Sino que tú piensas cuál es la comunidad que queremos generar. Y queremos una comunidad que no sea neoliberal, que no sea extractivista, que no sea precarizadora y que ponga el acento, ¿cierto? Y ponga como prioridad la sostenibilidad de la vida como prioridad, y por eso nace la mirada del buen vivir, que no es algo que inventáramos nosotros y nosotros, sino que es algo que está presente incluso en constituciones de países cercanos como es Ecuador, donde la perspectiva y el alcance y la idea de la Constitución es llegar al buen vivir. Y desde el buen vivir están los derechos de la naturaleza, el fin del extractivismo, la gestión comunitaria de los bienes comunes, la autodeterminación de los territorios, la expresión de las culturas de las distintas comunidades, la plurinacionalidad. Entonces, todo emerge desde esa lógica, y también el sistema económico. El sistema económico tiene como propósito el buen vivir, por lo tanto es un sistema económico social, solidario, un Estado que garantice esos derechos, entonces, y esa mirada nos parecía tremendamente completa para también plantear un modelo alternativo y no solo ser antineoliberal, sino que ser promotores de un Estado del buen vivir. Exacto, proponer algo distinto, algo nuevo. ¿Y crees que la sociedad chilena valora la cultura como para centrarla como foco principal para los cambios sociales y educativos? Sí. Estoy Sí. segura de eso, estoy segura de eso. Sabes que al principio, una de las cosas que nosotros queríamos instalar era una candidatura que sin ningún pudor, porque a veces cuando nuestras propias compañeras y compañeros se empiezan a dedicar a la política, empiezan a esconder un poquitito a hablar de cultura porque sienten que es una conversación de nicho. Y ahí yo siento que estamos pisando el palito neoliberal de nuevo, porque estamos pensando que la cultura tiene que ver con nosotros, con los artistas. Claro. Pero si tú en la conversación cotidiana de las distintas comunidades, el extrañar vivir en comunidad, el extrañar encontrarse, el extrañar expresarse. Alguien ponía ahí también el uso de los espacios comunes, el uso de las plazas, por ejemplo. Una de las cosas que tú más vas a encontrar probablemente en tu barrio y en los barrios en general es la imposibilidad que tenemos de hacer de nuestras plazas espacios comunes de verdad. Espacios comunes donde, por ejemplo, puedan darse ferias, puedan darse conciertos, porque todo eso, aunque se llame espacio público, es un espacio privado, que si tú no le pides permiso al municipio no puedes hacer nada. Entonces, Claro. esos espacios nos pertenecen a todos y la gente anhela espacios de goce. Y el goce ha sido tremendamente criminalizado y tremendamente menospreciado por el neoliberalismo, porque lo que corresponde es que tú siempre quieras trabajar, lo que corresponde Claro, es que tú nunca sí. te canses, es que tú quieras el éxito, es que tú quieras ser exitosa y que tú quieras ser competitiva. Y para eso tú no tienes que parar de trabajar, porque si tú trabajas 15 horas, hay alguien que va a estar dispuesto a tener 17 y va a llegar más lejos que tú. Y esa mirada nos tiene en una precarización que no solo es con explotadores, sino que con autoexplotaciones para poder vivir en este sistema en el cual nos han metido y nos hemos metido, ¿no? No voluntariamente, sino que hemos llegado a él. Y en ese sentido, la recuperación del disfrute, la recuperación del encuentro, la recuperación de la participación cultural, tú lo vas a identificar como necesidad en todos lados. No es algo suntuario, no es algo que sea considerado un lujo, es algo que se privilegia. Lo que pasa que
está muy individualizado, producto de la vida que llevamos. Y bueno, en pandemia un poquito más porque nos hemos encapsulado un poco más, entonces es más se extraña la vida comunitaria, más se extraña encontrarse, como que siento que quienes más hablamos de los derechos culturales, en la pandemia hemos encontrado la posibilidad de visibilizar algo que de repente está tan arraigado en nuestras vidas, que es el ejercicio cultural, que hemos podido verlo, porque hemos sido privados ha sido criminalizado, no sé, por el toque queda, todas esas cosas nos han hecho sentir como nuestra participación cultural, que es algo que tenemos absolutamente arraigado en nuestras vidas, es algo que extrañamos, es algo que necesitamos, es una necesidad humana. Exacto, como dices tú, para el buen vivir. Y ya yéndonos como un poco como al lado ya de los artistas, porque la pandemia ha dejado en evidencia, yo como artista hablando, ha dejado en evidencia el abandono que hay desde parte del Estado. Entonces, desde tus propuestas, ¿hay algún plan como para garantizar los derechos básicos a los y les artistas? Sí, sí, mira, fundamentalmente a través de la mirada constitucional la idea es poder generar una constitución de la cual emanen leyes y políticas públicas, ¿cierto?, que generen esa mejora en el vivir, ese buen vivir. Y en ese sentido algo pasa muy particular con quienes somos, como tú y como yo, trabajadores de la cultura, ¿no?, trabajadoras de la cultura. Y es que este trabajo, a ojos del mercado, es un trabajo que no es imprescindible, no es un trabajo importante y no es un trabajo valorado. Entonces, como no es un trabajo valorado, sucede que pasa muchas veces a ni siquiera ser considerado un trabajo, ¿ya? Y eso hace que quienes trabajan en el mundo de la cultura tengan una precarización que no solo obedece a los bajos sueldos, sino que obedece a la informalidad absoluta, a la no existencia en los distintos listados. Lo vimos ahora en los listas de ayuda social, no existimos. La cantidad de gente que recibió de nuestros sectores ayuda social por parte del Estado es mínima, porque no podemos postular a ningún bono, no podemos, porque no existimos, no tenemos, es decir, yo tengo 44 años y no tengo cuenta corriente, ¿cachai? Que es algo que si tú vas al banco ahora a pedir una cuenta corriente, hay sospechas del banco de por qué esta persona tiene 44 años y no tiene cuenta corriente, es decir, exacto, esto es muy extraño, ¿cachai? Viene bajando de la luna en este momento, mucho menos un crédito por una casa, ¿cachai? Por lo tanto, o vivienda social tampoco, porque tampoco existís por ese lado. Entonces, la invisibilización de trabajadores como las trabajadoras y trabajadores de la cultura es algo que tenemos que solucionar con que sea un trabajo donde el derecho al trabajo primero debe estar garantizado constitucionalmente. Y por otra parte tenemos que hacer aparecer un montón de trabajos que hoy día, a ojos de este neoliberalismo extremo en el que vivimos, no existen. No son visibilizados porque no forman parte del sistema productivo formal, de lo que se entiende como producción. Y los que entran, ¿cierto?, porque siempre se sacan mucho las cifras de cuánto contribuimos al PIB, ¿cierto?, y desmenucemos un poco esa cifra y veamos qué de la actividad artística efectivamente aporta ese PIB, y queremos seguir disputando nuestra existencia y queremos seguir justificando nuestra existencia a través de lo que generamos al PIB, o queremos pensar que la cultura es un derecho y que debe ser garantizada, por lo tanto, para todas y todos, y por lo tanto sus trabajadores son trabajadores que tienen un rol fundamental en la consolidación de una sociedad, ¿cierto?, que se ve a sí misma como integral y que mejora más sus calidades de vida. Entonces, en ese sentido, yo soy de las que no defiende mucho el mundo de las artes a través de cifras, porque me parece que existen otros muchos ámbitos donde las artes y la cultura son tan transformadoras en la vida de las personas, en la educación de las niñas, niños y adolescentes, que hay que cambiar el lugar que está ocupando. Y desde ese lugar, desde los derechos culturales, cuando sean garantizados los derechos culturales como derechos humanos, pasamos a ser trabajadores y trabajadoras esenciales, porque ahí está el derecho al acceso a la cultura. Y segundo,
es muy importante irse al espacio laboral, que es uno de los más disminuidos, de los menos mejorados en los últimos años y en las reformas paupérrimas que se ha hecho en materia laboral, que son absolutamente insuficientes. Tenemos que recuperar los derechos colectivos, tenemos que recuperar la negociación ramal, tenemos que tenemos que garantizar el derecho al trabajo digno. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que incluir igualdad de condiciones para las mujeres, para las disidencias, para las personas en situación de discapacidad. Tenemos que abrir ahí en el mercado laboral, se suceden las mayores inequidades y desigualdades en nuestras formas de vida, en nuestros modos de vida. Entonces, en esos dos aspectos va a haber, sin duda, con una buena constitución, va a haber una mejora en las condiciones de trabajadores y trabajadoras en la cultura, y no vamos a vivir hoy día lo que vivimos hoy, ¿no? Que es la propia autoridad cultural la que desdeña a los trabajadores y trabajadoras de la cultura y que los tienen concursando para ver si reciben alguna ayuda del gobierno, y que además, digamos con mucha vergüenza, la poca caracterización que había del sector. La primera caracterización se hizo ya en pandemia, cuando esas caracterizaciones deberían haber existido muchísimo antes y de mucha mejor calidad que la que se hizo. Entonces, ahí yo creo que tenemos, es uno de los motivos, obviamente, en cuanto tanto a los trabajadores de la cultura, como digo, a muchas áreas. La Constitución actual no reconoce muchísimas formas de organización y de trabajo, muchísimas, que las anula en su existencia. Todo lo que es la economía circular no está integrado en la perspectiva económica que tiene la Constitución actual. No existen esas formas. El cooperativismo está súper añejo y disminuido e invisibilizado, que son formas que vamos a tener que volver a traer, no porque las tenemos que hacer existir, sino que porque están existiendo informalmente en distintos lugares. Exacto. Y muy importante eso que decía antes de olvidarnos de las cifras, o sea, no es tanto la cantidad, sino la calidad de lo que se Y la entrega. salud mental, lo que tú decías de pandemia. En pandemia, aparte de la precarización que salió así, ¡pah! Una precarización que tú sabías, y yo sé que tú sabías de antes que era precaria la realidad. Entonces, claro, ahora estalló y salió mucho más a la luz, pero también la salud mental. Es decir, cómo apoyó todas las disciplinas artísticas, significaron un cuidado, una contención a la salud mental de las personas en los encierros, los más duros encierros de esta pandemia, y en la soledad, o incluso en mejorar el espacio en los que no habíamos convivido tanto tiempo juntas y juntos con nuestra familia. Entonces, esas valoraciones son valoraciones que tenemos que reincorporar. No puede ser que sean valoraciones que no son importantes. No puede ser que yo odio una frase que es como, la cultura es el alma del pueblo. Claro, el alma del pueblo, ¿qué significa? Que no le das presupuesto, que no le das importancia política, eso ha significado el alma del pueblo durante todos los últimos gobiernos, cualquiera sea. Este ha sido el peor de todos, sin duda, pero en todos los gobiernos, las autoridades políticas principales, ¿cierto? No de los ministerios, porque en los ministerios supone que está la gente que le importa. Estoy hablando de la autoridad política nacional. La cultura es algo que se le olvida y siempre habla maravillas, ¿cierto? Como el alma y todas esas cosas, pero acá hay personas, miles y miles de personas que trabajan en esto, y que tienen que mantener a su familia, sostener sus proyectos. Entonces hay que girar esas prioridades. Por eso nos pareció tan bonito traer el modelo del buen vivir, como para englobar esta concepción de la que estamos hablando. Claro, porque desde ahí nace esa forma, esa visión, o sea, desde ese concepto se puede abarcar todo lo que tú dices. Y cambiando ahora un poco el tema, eso sí, porque dada la contingencia de lo que está pasando, con esto del video y los audios que se viralizaron del Sename, yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu visión al respecto? ¿Qué opinión tienes y cuál sería tu propuesta para la infancia, para las niñas en la nueva Constitución? Vi que tuviste un cabildo virtual
para niñas el fin de semana. Si nos puedes contar cómo estuvo eso y cuáles serían tus propuestas. Sí, es como una... Cuando sucedió, cuando empezó a filtrarse el audio del Sename, día lo conversaba con unas compañeras, de hecho, de Rach. Yo tenía, claro, justo la imagen tan potente de haber tenido este cabildo con niñas, niños y niñas, y que habían expresado tan claramente cosas que me hicieron darme cuenta, como una vez más, una reflexión que hacemos mucho en Rach. En Rach hay una comisión que tiene que ver con aquellas que son madres y que se hace una reflexión sobre la infancia además permanentemente, sobre la crianza también. Y desde ese lugar y desde ese espacio es algo que estamos reflexionando todo el tiempo porque tenemos una convivencia con aquello. Pero a mí me pasó que tenía las frases, ¿cachai? Tenía las frases marcadas como en mi cabeza de las cosas que habían dicho que anhelaban para el país, de las cosas que querían que mejoraran. Y viene este audio y me saca como de cuajo de ese espacio tan lindo y respetuoso y Claro. te lleva a la infancia vulnerada, ¿no? A los niños, niñas y niñas que son vulnerados en el momento más importante de su vida por una institucionalidad que no quiero sonar como free técnica porque creo que nunca tenemos que perder de vista que estamos hablando de las vidas de las personas, ¿cachai? De la mejora de las vidas. Pero es tan notorio como el sistema subsidiario, como el hecho de haber tercerizado servicio, de haber vuelto los derechos más fundamentales como son la salud, la educación, pero también el cuidado, y se haya externalizado a instituciones que han vulnerado una y otra vez los derechos de las niñas que están ahí y que son vistos incluso como un negocio donde se instalan ciertos sucursales que vulneran los derechos de estos niños y de estas niñas. Y yo creo que ahí, primero constitucionalmente, es demasiado importante que tengan una presencia propia constitucional, es decir, que sean sujetos de derechos y no sean solamente el Estado y los adultos quienes tienen que custodiar, sino que tengan derechos por sí mismos, ¿no? Y que abandonemos además la mirada adultocéntrica de que sabemos y comprendemos todos los ámbitos de cómo se debe cuidar a una niña, a un niño, a un adolescente, incluso por parte del Estado. En ese sentido, creo que la institución, con todos los maquillajes que le han hecho en distintas gestiones, es absolutamente nefasta. No es una institución de cuidado, no es una institución integral, es una institución criminalizante, criminaliza además el abandono, que es tremendamente doloroso, y mercantiliza el abandono. Y eso condena tu vida. Y ahí voy a citar, no a mí, a un niño que estaba el otro día, a un niño que estaba el otro día en el Cabildo que dijo: yo quiero una constitución que me permita ser lo que yo quiero ser y que nos permita a los niños ser lo que queramos ser. Esa frase tan profunda habla de: quiero estudiar lo que yo quiera estudiar, quiero expresarme comunitariamente y ser libre en el espacio donde vivo, quiero que me cuiden para poder ser quien yo soy, quiero que jamás se juzgue y se criminalice que yo sea diferente. Entonces yo dije, eso es todo, porque nosotras y nosotros hablamos siempre de eso. Lo importante de garantizar derechos es que tú puedas ser quien quieras ser. Y aquello que tú hayas anhelado, tengas derecho a tener la voz para hacerlo socialmente. Y eso no signifique, ponte tú, en las diversidades o cuando eres niña, niño o adolescente, que se te castigue por ello. Entonces, yo creo que en la mirada y en la conversación constitucional no solo tenemos que hacer este trabajo que estamos haciendo nosotras desde nuestro equipo, que es hacer estos cabildos con niños y niñas,
tenemos que encontrar los mecanismos para que sus voces sean efectivamente escuchadas en la Convención Constitucional. Cuando se hagan los reglamentos y habilitemos los espacios de participación y de escucha para que siga ejerciéndose la voz y el poder constituyente, ahí no pueden faltar las niñas, los niños, las niñas, y sobre todo aquellos que viven hoy vulneraciones. Y eso creo que es algo que tenemos que darnos tenemos por un lado la tarea de reforma, que es el tema constitucional, transformarlo, pero por otro lado tenemos que hacer un proceso constituyente que nos dé orgullo en ese sentido, porque esto es tener un problema, así como garantizar una vida libre de violencia para las niñas, para los niños, para los adolescentes, así como para las mujeres y las disidencias, es algo que deberíamos haber hecho ayer, siempre ayer. Y es probablemente lo que más tiene el sentido, el pálpito del sentido de urgencia, porque lo vemos cada vez que pasan estas cosas, pero en realidad que no lo veamos así públicamente como este audio no significa que no esté sucediendo todo el tiempo. Exacto. Y ahí yo creo que hay que darse una tarea, y por eso te digo que yo confío mucho en el feminismo, desde ese lugar que vamos a ser capaces de instalar transversalmente los temas de mayor urgencia, porque probablemente hay otros que van a querer inclinar el debate hacia el tema donde están sus intereses, ¿no? Pero acá tenemos que poner de manera inclaudicable, pero ojalá en el acuerdo lo más amplio posible desde los sectores antineoliberales, de transformar para siempre la realidad de nuestras niñas, niños y niñas. No puede ser que construyamos instituciones que se transformen en un espacio de deterioro y en un espacio de abandono total de la sociedad en su conjunto. Y esto sucede con instituciones, pero también sucede con barrios. También tú vas a comunas donde la infancia es totalmente vulnerada. Yo, en todas las conversaciones que he tenido con la gente con la que trabajamos en la Legua Emergencia, esto es lo primero que te dicen. Es lo primero que te dicen. Son niños y niñas que están todos los días enfrentados a que en el segundo piso de su casa ya no vive nadie, porque las balas cruzan, porque ven a negociar las policías delante de sus ojos, las policías con los narcotraficantes, y no pueden salir libremente a sus calles, y no se trata solo de seguridad y más pacos, porque imagínate, son los más criminales de esos sectores, son los peores. Entonces ahí también hay infancias, hay niños y niñas que están en sus casas, que están con sus familias, que los adoran, pero están en espacios que fueron absolutamente abandonados por el Estado, y abandonados voluntariamente. La Municipalidad de San Joaquín abandonó la Legua Emergencia, la abandonó, y no invierte un peso allá adentro. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Eso es algo que no nos podemos permitir, cerrar los ojos y bloquearnos a ese tipo de cosas. No nosotras, al menos. No nosotros. Desde la economía del cuidado, desde la política del cuidado. Sí, cierto. Además que muy importante eso que dices de que dejar este adultocentrismo y ver a los niños, niñas y niñas como personas, y que toda esa infancia vulnerada al final va a convertir a un adulto vulnerado también, que va a vivir en la precariedad, y pensar en la salud mental, que es lo que hablábamos también antes, para poder formar una mejor sociedad. Entonces es muy importante eso que dices tú de hacerlos partícipe también a las niñas, porque se han dejado muy de lado. O sea, claro, el audio que salió ahora es como que se destapó, pero es algo que viene hace mucho rato. Entonces, qué bueno que estés tú y varios ahí como pulsando a este cambio que ya tiene que ser ya, y como dices tú, que se debería haber arreglado ayer. Andrea, ya nos queda muy poco ratito. Me encantaría hacerte más preguntas, tenía otras preguntas que hacerte, pero bueno, se nos alargó la conversación, bacán igual. Y así que me gustaría que uses este espacio que queda, si quieres, para
explayarte para decirnos lo que tú quieras, pues si tienes algún mensaje, algo importante que te gustaría decir, y tienes el espacio. Sí, es decir, me gustaría en realidad hacer una invitación. Nosotras y nosotres nos hemos ido articulando a lo largo de este proyecto en torno a la candidatura en comunidad, y hemos ido generando, creo que fue surgiendo porque nuestras conversaciones y nuestros encuentros comunitarios son en general a la inversa, ¿no? No es que yo vaya a hablar sino que vamos a escuchar un poco lo que se va planteando y luego se va generando una conversación como en clave constituyente, digo yo, ¿no? Vamos hablando de nuestros problemas de la vida, de nuestros problemas que nos aquejan, y luego lo vamos poniendo en clave constituyente de cómo la Constitución podría entrar a revertir ciertas deudas como históricas en distintos sentidos. Y en ese proceso se generó y se construyó una comunidad constituyente, y esta comunidad constituyente es hoy día nuestro mayor como expansor de todo, son quienes nos ayudan a divulgar, son quienes nos pasaron sus balcones, son quienes han puesto sus afiches en las ventanas, los que exhiben como con orgullo ser parte de un proyecto político, lo que a mí me hace muy feliz porque no hay plata de por medio, sino que convicciones y ir juntos y juntas avanzando en un proyecto común. Y esa comunidad constituyente va a empezar ahora a tener encuentros virtuales, producto de la pandemia y de la situación sanitaria en la que nos encontramos, porque no queremos detenernos. Ya llevamos nosotros 2 fines de semana donde hemos parado las actividades de calle, a pesar de los costos que eso pueda significar como a nivel de difusión de la campaña, pero vamos a tener estas conversaciones que parten este fin de semana, que son moderadas por alguna de nuestras compañeras. Este fin de semana está la escritora y actriz Nona Fernández en la moderación, y la idea es que quienes quieran incorporarse a ese espacio de comunidad constituyente nos escriban, ya sea a la página web, al hola@andreaconstituyente.cl, o en las redes sociales, y se puedan incorporar a este espacio de reflexión, que ha sido un espacio súper recíproco. No es que nosotros les mandamos como flyer, sino que mandamos nosotros información, se generan además encuentros barriales y territoriales, pero además me han mandado propuestas, me han mandado como profundizaciones en temas medioambientales, profundizaciones en temas de justicia, en temas judiciales. Y así se ha ido como constituyendo no solo una ayuda, digamos, a que la candidatura funcione, sino que también una entrega de contenido y un diálogo sobre contenido muy potente, que actúa como en sintonía con lo que te decía antes, ¿no? Esta participación ciudadana efectiva y real. Entonces, y la idea es que esas comunidades sigan, pues si nos va bien y entramos a la convención, sigamos articulados en esa comunidad constituyente para hacer seguimiento a todo el proceso y a todas las discusiones que ahí se van a generar. Así que eso, dejar esa invitación, y para eso que nos sigan en las redes sociales y que también puedan entrar a la página web, que es andreaconstituyente.cl, o a las redes todas de Actrices Chile, que también están siempre todo el tiempo difundiendo todas las actividades. Así que eso, hacerles como esa invitación, y que recordemos mucho lo importante que son las listas independientes del movimiento social en todos los distritos, no solo en el nuestro, y que también apoyemos esas candidaturas si nos hacen sentido, porque creo que este proceso lo conquistamos nosotras y nosotros con la movilización social. No fue trabajado ni impulsado desde los partidos políticos y la institucionalidad política a cargo. Lo tuvimos que forzar de manera muy dolorosa, donde los costos todavía los estamos viviendo y las violaciones a los derechos humanos todavía siguen ocurriendo. Entonces hagamos valer esa convención constitucional que votamos el 25 de octubre y ese apruebo, ojalá con la mayor cantidad de personas que tengan sintonía y cuya única fidelidad sea con las demandas del movimiento social. Bacán, eso es muy importante, que valga la pena este apruebo que salió el 25 de octubre, que se hagan escuchar nuestras voces. Así que bacán, Andrea, muchas gracias por la invitación que nos hiciste. Ahí ya saben todos,
busquen en las redes sociales de Andrea. Y, pucha, agradecerte de nuevo por este espacio. No, gracias a ti. No, Sí. gracias a ti. Gracias a ti. Qué bacán. Así que eso, pues ahora ya me van a cortar en cualquier momento. Así que eso, pues que tengas una buena noche. Gracias a todos los que se conectaron. Eso, A las que se sí. conectaron. Va a quedar guardado esto igual para el que lo quiera ver después. Listo, Que muchas eso. gracias. Y sí, muchos besos y saludos a quienes se conectaron también con tanto live que anda emocionando. Sí, bacán. Muchas gracias. Listo, Eso, gracias. nos vemos. Chao, chao. Chao.